Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país, en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trascienden. Hola, mi nombre es Fernando Velarde y sean bienvenidos al cuarto capítulo de Continental 4.0. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de las alternativas para mejorar la experiencia en el trabajo remoto y para ello nos acompaña Emiliano Díaz del Valle, que es cofundador del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Estamos muy contentos de tenerte, Emiliano. Bienvenido. Hola, Fernando. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por tocar este tema que va a estar muy bonito que platiquemos de esto. Así es, bueno, como dice el título, en la actualidad el trabajo remoto ya es una realidad, ¿no? A la que todas las empresas nos hemos visto en la necesidad de requerir, ¿no? Pero bueno, antes, digamos, en la presencialidad, el Departamento de Recursos Humanos tenía una línea de trabajo, pero bueno, en la actualidad esta línea se ha visto un poco trastocada, ¿no? Por el trabajo remoto, por la virtualidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el trabajo remoto en la actualidad? ¿Cómo lo definirías? Es interesante porque, Fernando, si lo piensas, el trabajo ha cambiado por el contexto, ¿no? Es decir, el contexto hace 2 años era un contexto físico donde las interacciones se daban, pues, sin restricciones físicas, ¿no? Hace 1 año y meses empezamos a cambiar el contexto de millones de trabajadores en el mundo, ¿no? Es decir, las personas que están acostumbradas a tener un tiempo de traslado, como bien decías, una estancia, unas ciertas interacciones dentro de un espacio físico, de repente, de un día para otro, prácticamente tuvieron que cambiar esas condiciones, ¿no? Y es muy difícil pensar que quitando las condiciones o modificando el contexto, los comportamientos se van a mantener, ¿no? Es decir, es evidente que algún cambio tenía que venir. Lo interesante es cómo se ha dado, ¿no? Es decir, mucho del trabajo remoto al inicio de la pandemia, probablemente ustedes lo recuerden, parecía una misión imposible, muy lejana, ¿no? Yo mismo con mi equipo de trabajo al inicio decía, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para migrar toda esta interacción física que estamos teniendo en este lugar en donde las ideas fluyen y son rebotadas y recibe retroalimentación inmediata, ¿no? A un contexto digital en donde a veces puedes tener la cámara apagada, ¿no? Y no puedes estar haciendo esto, puedes estar en otro lugar, puedes estar tirado en tu cama, es decir, las condiciones cambian completamente, ¿no? Entonces, es muy interesante ver la progresión que ha tenido de cierta manera este trabajo remoto porque, pues justamente, es prácticamente el reflejo de las condiciones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el trabajo remoto en casa? Si bien muchas personas, gracias a la digitalización, hemos podido llevar los procesos que hacíamos físicamente a hacerlo de manera virtual, ¿no? El gran problema que yo veo, ¿no? Es que no todo el mundo tiene esta facilidad de adoptar las prácticas digitales de la manera en la que quizás algunos lo hemos hecho. ¿Y cuál es el problema de eso? Es decir, el no adoptar prácticas digitales empieza a generar fricción hacia dentro de la empresa. No dejas de trabajar aún y cuando estés en tu casa. La experiencia empieza a cambiar, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar 1 año después? Las personas están hartas de estar en su casa. Están hartas de dejar de tener o de esta carencia de contexto, de interacción, y lo peor del asunto, ¿no? O quizás no lo peor del asunto, pero uno de los grandes problemas donde podemos ver esto es en el tema de los correos electrónicos y los horarios de trabajo, ¿no? Es decir, creo que una constante en los últimos meses de la pandemia ha sido la gente trabaja más hora, ¿no? Y la gente recibe correos en cualquier momento del día. Y es interesante porque, digamos, en otro momento, previo a la virtualidad, por así decirlo, ¿no? Recibíamos un correo, ya estabas fuera de la oficina y justamente estaba el entendido y muchas personas tenían esa claridad de yo no estoy en la oficina. Claro, salí de la oficina perdido. Exactamente, ahora ya no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, justamente cómo generas o cómo levantas esas pequeñas barreras que al final del día, incluso si lo pensamos, funcionaban como escudos, ¿no? Para que los colaboradores pudieran tener también sus momentos y su espacio, ¿no? Claro, igual claro, de la misma manera, ahora en la virtualidad, si bien es cierto, hay una cierta sensación de que trabajamos más, esta, digamos, esta exigencia, esta nueva exigencia, probablemente si se sostiene en el tiempo de estar disponible 24/7, podría generar también, si se sostiene en el tiempo, un decrecimiento digamos, de la productividad de los trabajadores, ¿no? Si es que no se maneja de una forma adecuada. Por ello, hay unas ciencias que se encargan también de analizar esto, ¿no? Que es la ciencia del comportamiento. ¿Qué nos puedes explicar acerca de ella? Y justo, es bien necesario voltar a ver ese tipo de cosas porque
como bien tú dices, Fernando, oye, esto tiene un impacto en la productividad, en la satisfacción, en la retención, en el tipo de actitudes que puede desplegar un colaborador durante su trabajo, ¿no? Entonces, al final del día, todo esto que estamos haciendo impacta el comportamiento de las personas. Y justamente, como bien lo dices, la mejor alianza que tenemos en este caso es voltar a ver las ciencias del comportamiento. La psicología, la sociología, la antropología, incluso la misma economía, ¿no? Que al final del día todas son disciplinas que voltean a ver a la persona y analizan sus comportamientos y sus decisiones desde, pues, distintas perspectivas realmente. La psicología lo hace desde procesos psicológicos y cognitivos, la sociología lo hace más desde la interacción social, la economía lo hace desde el análisis económico de un modelo y de decisiones económicas, ¿no? Pero al final del día todas estas disciplinas tienen distintas razones del por qué las personas llevamos a cabo las decisiones y comportamientos de la manera en la que lo hacemos. Las ciencias del comportamiento han tenido, digamos, una revolución, por así decirla, durante los últimos 7 años, ¿no? Y en este 2021, ¿no? Se vuelve una alianza para que muchas empresas que justo están batallando en hacer que los colaboradores se migren a los procesos virtuales o cambien algunos de sus comportamientos de manera remota, lo puedan hacer, ¿no? Que ese es el gran beneficio de esto. Las ciencias del comportamiento mezcladas con procesos de diseño se convierten en herramientas muy potentes para diseñar productos, servicios y en este caso estrategias, ¿no? Que le ayudan a los colaboradores a cambiar sus comportamientos y a enfrentarse a una mejor interacción diaria, ¿no? Es decir, lo peor que puedes tú tener es un empleado que se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a trabajar el día de hoy. Al final del día, conociendo estos principios de la psicología, podemos crear contextos que, si bien no, a lo mejor vas a lograr la felicidad absoluta de todos y que todo el mundo quiera pasar todos sus días en el trabajo, pero que sí sea una experiencia placentera. Claro, por ejemplo, hay un tema que es muy recurrente. Por ejemplo, los mensajes, los correos electrónicos que pueden llegar a cualquier momento del día, ¿no? ¿Qué alternativas, qué ejemplos, qué buena práctica nos podrías compartir respecto a cómo algunas empresas han tomado este tema, ¿no? Cómo lo han podido resolver o bueno, cómo lo han podido manejar en todo caso. Es bien interesante eso porque también, digamos, cuando tú hablas con empresas, te das cuenta que los problemas relacionados a los correos electrónicos vienen de muchos lados, ¿no? Y es bien interesante porque un mismo correo electrónico, y es un análisis muy sencillo, pero un mismo correo electrónico puede ser una urgencia para la persona que lo está enviando, y puede ser una carga, ¿no? Y puede ser un elemento de tensión para quien lo está recibiendo, ¿no? Al final del día, estos correos son, o los podemos ver como pequeños puentes, ¿no? Que también pueden empezar a abonar, a crear esto buena o esta mala experiencia del lado de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me mencionas qué buenas prácticas, hay un experimento muy reconocido de Boston Consulting Group, que es estas consultoras que, digamos, juegan en la misma liga de McKinsey, de Michael Page, de todas estas consultoras grandes en el mundo, ¿no? Ellos se han enfrentado, ¿no? Al gran reto de que tienen muchas interacciones entre sus empleados, ¿no? Pero que estas interacciones empezaron a darse cada vez de manera más extra o fuera de los horarios, ¿no? Es decir, ellos detectaron que al inicio de la pandemia se dio un incremento muy fuerte en correos que se mandaban en desorden. Ahora, ¿cómo logras controlar esto, ¿no? Es muy difícil porque, como les decíamos, hay una persona que tiene una cierta urgencia, ¿no? Y que probablemente es una urgencia hacia la organización. ¿Cómo generas y cómo frenas la organización? Es decir, hey, no mandes correos, ¿no? Es claro. Incluso controversial. Si tú lanzas una política hacia dentro de la organización, no dudo que alguien de arriba diga, oye, ¿qué clase de política es esa? Ahora, lo que ellos hicieron fue más bien generar un pequeño nudge, ¿no? Nudge es un mecanismo que se utiliza mucho en las ciencias del comportamiento y en el diseño de comportamiento. Básicamente consiste en cambiar un pequeño elemento del contexto y cambiar así pues, las condiciones del contexto en el que se toman las decisiones. Lo que hizo Boston Consulting Group fue creó un programita, es un par de líneas de código realmente, que detectaban si el correo que estaba saliendo iba afuera del horario laboral y levantaba una pequeña pantalla que le preguntaba a la persona que estaba enviando el correo si era necesario enviar ese correo a deshoras o si podía mandarlo a las 6 de la mañana del siguiente día, ¿no? Ahora, parece algo muy pequeño, pero ese pequeño pop-up que aparecía, ¿no? Logró reducir el 40% los correos que se enviaban en fuera o en deshoras, ¿no? Pensemos lo que eso puede tener en el impacto de quien está trabajando, ¿no? Es decir, si ustedes han recibido correos a deshoras, te arruina de cierta manera la noche que estabas pasando ya en tu casa. Entonces, así es. Justo empezar a encontrar estos pequeños
Porque entras en una dualidad, ¿no? Como lo respondo, no lo respondo, lo abro, no lo abro, ya te comienza a generar una carga emocional. Claro, y eso, es decir, se puede combinar con otras cosas, lo cual, pues, al final del día, si lo vemos desde la experiencia del colaborador, es algo que abona a estrés, que abona a desencanto, que abona a ya no quiero trabajar aquí, ¿no? Entonces, al final del día, la principal razón de utilizar las herramientas del comportamiento en esto es facilitar que las condiciones de este cambio se den de manera simple y que los resultados o los nuevos comportamientos que surjan en esta virtualidad se puedan llevar a cabo de manera óptima, ¿no? Como esto. Esta facilidad de enviar correos en cualquier momento se abre en el momento en el que se dan las condiciones actuales, la pandemia, ¿no? Se inserta esta intervención y buscamos, de cierta manera, bloquear lo que está generando ese desbalance, ¿no? Y traer otra vez. Es muy interesante porque, bueno, es un pequeño cambio, digamos, no hay que hacer una gran inversión o una revolución en la organización, pero los efectos son muy positivos, ¿no? Tal vez a veces las empresas pensamos que hay que hacer grandes inversiones en tecnología. A veces con pequeños cambios, escuchando a los usuarios y viendo sus necesidades reales, podemos impactar de forma profunda, ¿no? Totalmente. Y es que si lo piensas aquí, por ejemplo, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues un taller, crear coaching, crear algún programa de coaching, algo así, que probablemente si comparamos el costo-beneficio de estas dos intervenciones, tienes ahí un ahorro sustancial de tiempo y de dinero, ¿no? Entonces, también, justo como dices, es una herramienta muy estratégica que te ayuda a ver qué modificar para modificar entonces el contexto y el comportamiento de las personas, ¿no? Genial. Emiliano, lamentablemente el tiempo se nos ha quedado súper corto, pero quiero informarles a nuestros oyentes que Emiliano está invitado a un webinar próximo en la Escuela de Posgrado, donde hablará de este y otros temas. Así que síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en LinkedIn, donde tendrán toda la información al respecto. Y nada, agradecerte infinitamente, Emiliano, y muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. No, a ustedes. Y la verdad es que es un tema que muchas empresas necesitan escuchar porque al final del día los cambios que se han dado en el último año y medio no vienen impulsados por nadie, ¿no? O sea, es un cambio que se ha visto forzado para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que han batallado en hacer estas migraciones a formatos virtuales que sean beneficiosos para los colaboradores, ¿no? Esta es una de las herramientas que puede llevarnos por ese camino. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, también por seguirnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Y bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí, agradecer también a la Maestría de Recursos Humanos y Gestión Organizacional que pudo hacer esto posible. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad y bueno, esperamos también que nos puedan seguir todos ustedes desde sus casas. Muchísimas gracias. Ustedes. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalle en nuestra página web posgrado.ucontinental.edu.p.